Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and thank you for joining. Let's see, we are going to begin. For today, at first, as always, we have to read the versicle for this week. And it's in Psalm 37:11 that the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Okay, and remember the value for this week is be meek. That the meek will be inherit the land and enjoy peace and prosperity. Okay, let's take a look for this versicle in Bible Hub. Okay, here we have in Psalms 37:11. New International Version is our current version, es la versión que hemos estado revisando. Y decíamos que esto va más o menos de que, pero el manso will inherit, heredará, ¿verdad? Inherit es el verbo heredar y will es el auxiliar que se usa para formar el futuro, ¿verdad? De alien, la tierra, pero eso de alien lo tenemos que ver en términos como del territorio, ¿verdad? Del territorio. Cuando hablamos in the land, en el territorio, ¿verdad? La traducción es en la tierra, pero se refiere al territorio propiamente. Heredará el territorio, podemos decir, and enjoy, y disfrutará, ¿verdad? Peace and prosperity. Paz y prosperidad. Vamos a la New Living Translation. It says, the lowly will possess the land and will live in peace and prosperity. Ok, aquí tenemos un cambio. El cambio del adjetivo meek por lowly, que viene de low, ¿verdad? De low, de algo que está por debajo de. Luego tenemos el will possess, que estaría en sustitución de will inherits. Este sería como, pero el que es bajo, pero deberíamos de ver como aquella persona, ¿verdad? Que se pone por debajo de. Ya como el vocablo es manso, podríamos decir, incluso lowly podría llevar a ser sinónimo de humble, es decir, el que es humilde, podría ser otra forma de verlo. Will possesses, poseerá la tierra o el territorio. And will live, y vivirá in peace and prosperity, en paz y prosperidad. Cambia tres partes, ¿verdad? Meek por lowly, inherit por possess y enjoy por live. Esto es la New Living Translation, que se conoce como la nueva traducción viviente, que de hecho hay una traducción así en español, ¿verdad? Con ese mismo nombre, es la misma. Luego vamos al English Standard. But the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace. Ok, aquí hay algo importante. Y con ustedes que estamos viendo ya los verbal tenses, cuando terminemos el past simple, vamos al past progressive y después vamos al future simple. Cuando estemos en el tema de future simple, nos vamos a dar cuenta que el auxiliar para el futuro es el verbo will. Y se usa el will con lo que vendría siendo un verbo, ¿verdad? Cualquiera para formar el futuro. Pero también se puede utilizar el shall, es decir, se puede hacer futuro con will y se puede hacer futuro con shall. Es casi igual, ¿verdad? Es decir, en la práctica, si digo will possess o digo shall possess, si digo will inherit o shall inherit, estoy diciendo lo mismo, estoy formando el futuro. Así que esto sería como heredará. El manso heredará the land, la tierra, and delight. Aquí hay un cambio en el verbo. El primero era con enjoy. El segundo era con live. Y este, ¿verdad? Nos dice delight. Delight es otra forma de decir disfrutar. Pero el delight es más un disfrutar. Entre enjoy y delight, si quisiéramos hacer diferencia, podríamos decir que la diferencia es que el enjoy es cosas que disfruto a nivel sentimental, digamos, o a nivel de vivencias, cosas emocionales. Pero el delight son cosas que disfruto, digamos, más en el plano físico, podríamos decir. Bien. Dice, delight in selves in abundant peace. Disfrutarán por sí mismos de la abundante paz. Luego dice, Berean Standard Bible, that the meek will inherit the land and delight in abundant prosperity. Ok, nótense que también aquí va cambiando un poco, porque el primero nos hablaba de peace, prosperity.
La New Living se concentra en peace y prosperity, pero la English Standard solo habla de peace y esta, la Vivian, solo habla de prosperity. Entonces es ir viendo que cada autor, ¿verdad? Se centra en algunas palabras, ¿verdad? En unas hallamos más, en otras hallamos menos. Es normal porque recordemos que el original, el texto original está en Hebrew, es decir, es en hebreo, porque esto es Psalms. Y vamos a terminar viendo las King James, tanto la original King James como la New King James. Siempre decimos que la original está escrito en un inglés un tanto old fashioned, ¿verdad? Es inglés, es modern English, pero es lo que se le conoce como inglés temprano, early modern English. Siglo XV, siglo XVI, siempre ubicándonos en esa parte, pero en este versículo no hay mucha diferencia entre el inglés de ese tiempo y el actual. But the meek shall inherit the earth. Aquí vemos lo mismo. The meek shall inherit the earth. Hay un cambio de vocablo. Ya no vemos land, sino que vemos earth, que se refiere en sí a la tierra. Por lo general, este vocablo en inglés se refiere como al globo terráqueo, ¿verdad? Toda la tierra. And should delight themselves in abundance of peace. ¿Verdad? Y que sería como, y disfrutarán, ¿verdad? Disfrutarán por ellos mismos en abundancia de paz. Entonces, estamos cerrando por acá con la idea de que si usted be meek, si usted cumple con eso, con be meek, entonces va a tener peace and prosperity. Bueno, vamos a dejar eso hasta acá. Mañana vamos a seguir viendo otras translations. Vamos a nuestro material en donde estamos con el past simple tense. Okay, let's see. What do we have here? Past simple tense is used to refer to action that were completed in a time period before the present time. In the simple past, the process of performing the action is not important. What matters is what the action was completed in the past. The action may have been in the recent past or a long time ago. Ok, tenemos aquí varias ideas. En primer lugar, nótese que se nos está indicando que el pasado simple, ¿verdad? Se usa para acciones que were completed. Fueron completadas en el periodo de tiempo anterior, dice, al tiempo actual. Luego nos dice que la acción, the action is not important. Curiosamente, el pasado simple no le importa de qué estemos hablando. Lo que le importa es que a lo que vayamos a hablar se haya completado. Es decir, haya sido una acción que se dio en el pasado y que se terminó en el pasado. Bien. A eso nos dice acá, what matters is that action was completed. Que la acción haya sido completada en el pasado. Bien. Y hay algo importante. Have been. The action may have been. Have been. Tiene que haber sido, ¿verdad? Hecha en el pasado reciente o en long time ago. En otras palabras, si nosotros hablamos de una acción que fue hace 10 minutos, es pasado simple. Si hablamos de una acción que ocurrió hace una hora y terminó, es pasado simple. Si hablamos de una acción que ocurrió hoy en la tarde, en la mañana y ya finalizó, es past simple tense. Si hablamos de algo que ocurrió yesterday, es past simple tense. Si hablamos de algo que ocurrió el last weekend y fue terminado, es past simple tense. Si hablamos de algo que ocurrió el last month o el last year o 10 years ago, 20 years ago, no matter time, no importa el tiempo, eso si se completó en el pasado es past simple tense, ya sea en el pasado reciente o en el pasado, digamos, más antiguo. So let's start learning the simple past tense. One of the most common tenses in spoken English and the points to pay attention to. Well, we have here most common tenses. Ok, voy a aclarar esto.
Y quizás voy a hacer un espacio, ¿verdad? Porque esta pregunta me la hicieron en el otro grupo también. Y aprovechando, vamos a aclarar algo. Vaya, en English tenemos varios verbal tenses, tenemos varios tiempos verbales, ¿verdad? Al igual que en el español, pero podríamos hablar de 12 principales, 12, pero de esos podríamos quedarnos con 6, con 6 verbal tenses que podemos considerar como the most important, como los más importantes. Y que, de hecho, si yo manejo estos 6, se me hará bien fácil montar una conversación con alguien en inglés o hacer lecturas, ver movies, escuchar music y comprender las cosas con solo manejar 6 tiempos verbales, pero eso sí, ¿verdad? Manejándolos bien. Entonces, hay unos de ellos que ya los vimos. Los voy a poner quizás en el orden cronológico que se suelen utilizar. Entonces, de acuerdo al orden cronológico, primero vamos a comenzar con los simple, es decir, todos los tiempos que son simple, que se conocen como tiempos simples, simple. En orden cronológico, pues el primero es el past simple, que es el que estamos estudiando ahorita. Luego tenemos el present, present simple. Y luego tendríamos el future, future simple. Ok, ahí tendríamos entonces lo que serían 3 de ellos, 3 de los 6 que he destacado como más importantes. Ya, pasado, presente y futuro. Y por el otro lado podríamos hablar de lo que vendrían siendo otros 3, ¿verdad? Que consideraríamos como principales o como the most important. Esos son los progressive o los continuous. Recuerden que tienen dos nombres, progressive o continuous. Entonces, si vamos en el orden, ¿verdad? Cronológico de uso, tendríamos acá el progressive past, tendríamos acá el progressive present. Bueno, vamos a ponerlo mejor como past progressive. Past progressive, present, progressive tense, y el otro pues va a ser el future progressive. Ok, ahí estaríamos entonces ante lo que vendrían siendo esos 6 verbal tenses, que repito son los más utilizados. A la fecha, con ustedes ya vimos el present. Este es el orden ya, digamos, en el cual lo hemos estudiado. Vemos también ya cubrimos el present progressive. Y ahorita estamos en el past simple. Después vamos a ir al past progressive y por último vamos a ir a los futures. Entonces, con estos 6 que yo sepa manejar bien, se me hace bastante sencillo hablar un inglés ya bastante fluido, ¿verdad? Ya armar oraciones, decir mis ideas y otras cosas más. Claro, faltarían todavía otro bloque más, ¿verdad? Pero esos vienen siendo como los de uso más frecuente. Bien. Entonces, el past simple es el que estamos estudiando ahorita. El present ya lo vimos, ¿verdad? Y el future. Estos simples tienen, digamos, una característica, todos ellos acá en común, vean. Todo este bloque tiene una característica. Y es que en todos ellos podemos usar el to be en sus diferentes formas, claro está. Vean, ya sabemos que para el present, el to be, ¿verdad? Va a adoptar las formas siguientes. Déjenme hacerlo un poquito más pequeño. Todo esto es para explicar hacia dónde vamos, ¿verdad? Para que usted tenga una idea qué es lo que vamos a ver en Intermediate English Level, por lo menos en esta primera parte. Entonces, el to be, sabemos que aquí lo vamos a usar como am, is o are. Am, is o are. En cambio, para el pasado, pues, tenemos ya las formas was, ¿verdad? Para el to be. Cuando queramos utilizar el verbo to be, was y were. Was, were. Y para el future, pues el to be es bien sencillo porque solo vamos a usar will. Will es el que más se utiliza, aunque como vimos en el versicle, también se puede usar shall. Pero es más común usar will. Pero se usa con be. Will be. Por ejemplo, I will be, you will be, he will be, she will be.
para decir yo seré, él será, ella será, yo estaré, ella estará, él estará. Will be. Con todos los pronombres personales se va el will be. Entonces, el future es bien sencillo. Creo que sería, como diríamos en Spanish, ¿verdad? En un buen salvadoreñismo, es el más chiche de todos. Es el más fácil, el future. Porque no tiene cambio, solo se usa will be con todos. Ahora, ante esto, ¿verdad? Ya sabemos que usamos eso, pero aparte de eso, debemos de estar conscientes, ¿verdad? Debemos de estar conscientes que cada una de estas tiene la situación de utilizar cualquier otro verbo que no sea el to be. Y ahí es donde las reglas, pues ya se vuelven un poquito específicas para cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si agarramos un verbo como el verbo vivir, ¿bien? Y lo hiciéramos en presente simple, podríamos decir, I live in San Salvador. Y eso sería presente simple. Ya sabemos cómo hacerlo en presente progresivo. De que en los progresivos, ¿verdad? Recuérdense que usamos el to be combinado con un verbo en ing. Entonces, esa misma oración, pero en presente progresivo, sería como living, I am living in San Salvador. Y tendríamos ahí una oración ya en presente progresivo. Y luego iríamos al pasado simple, que es el que estamos estudiando, que en el caso del verbo live es un verbo regular y se le agrega la letra D. Entonces diríamos algo como I live, no live, I live con la D in San Salvador. Pero eso es, bueno, yo viví, o sea, ya no, ahorita ya no estaría viviendo allí. Eso significa el pasado simple. El presente simple significa que es ahorita. Y en el presente progresivo lo estoy como reafirmando, estoy viviendo en esta parte. ¿Bien? Yo vivo en esta parte, estoy viviendo en esta parte. Estamos diciendo el progresivo, pero en el pasado simple estamos dándole la idea a la otra persona que eso fue, por ejemplo, 1 year ago, un año atrás, allá vivía. ¿Ya? Hoy ya no, hoy vivo en otra parte. Entonces, al ir al past progressive es de traer el was, I was, vamos a usar nada más live, ¿vea? Pero con I was living, con el ing, in San Salvador. Yo estuve viviendo en San Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado progresivo y el pasado simple? Que en el pasado progresivo doy una idea de que eso fue un periodo de tiempo que tuvo un inicio, pero no digo cuándo finalizó. En cambio, en el pasado simple, por lo general, se busca decir el tiempo en el cual eso terminó, aunque no es requisito. Bien. Y por último, por ejemplo, si quisiéramos irnos a lo que es el future, vendría siendo algo como I will be, I will be, I will be live in San Salvador. Que es como decir yo viviré. O sea, que ahorita no, vean, ni en el pasado, sino que en el futuro yo viviré en San Salvador. Bien. Y en el caso del futuro progresivo sería I will be living in San Salvador. Entonces, ahí básicamente tenemos una oración sencilla convertida a los 6 tiempos verbales más importantes del inglés. Ahora, lo que nos toca es irnos viendo despacio cada uno, para saber cuáles son sus reglas de uso, porque cada cual, ¿verdad?, presenta ciertas situaciones. Ya lo vimos en el presente simple, ¿verdad? En términos de las terceras personas que hay que agregarle la S, la IS al verbo, ¿verdad? En el pasado simple, ahorita estamos apenas comenzando a darnos cuenta que hay verbos regulares e irregulares y que debemos de conocerlos. Pero digamos que esto es de manera general para ubicarnos hacia dónde vamos a apuntar los siguientes meses, ¿verdad? Aprender estos 6 tiempos verbales de la mejor manera para poder estructurar y entender bien la grammar que lleva esto y cómo utilizarlos. Ok, cerrando este paréntesis, entonces vamos ahora al using for the simple past tense. ¿En qué situaciones vamos a utilizar el pasado simple? Nos dice the simple past tense is used for action that started and finished at a specific time in the past.
La condición para el uso del past simple es concentrarnos en las acciones que tuvieron un inicio y tuvieron una finalización en el tiempo del pasado, o sea, en lo que quedó atrás, pero la condición es que iniciaron y finalizaron. A veces ahí nos confundimos. Lo que sucede es que el presente progresivo no se concentra en el momento necesariamente en el que algo terminó, o al presente, al pasado progresivo no le interesa saber que esa actividad se culminó, sino que la deja como abierta a saber si se hizo o a saber si no se hizo. Pero el pasado simple no. Para utilizar una oración en pasado simple, estemos conscientes que decimos que lo que se está diciendo respecto de ese verbo, respecto de esa acción, ya se completó, ya pasó, es algo que ya ocurrió. Luego nos dice, it's also possible to use that simple past in a sentence without a specific time. Lo que ya adelantamos. No es necesario agregar el tiempo en el cual sucedió la acción en el pasado, siempre y cuando nos dice, but it must have previously been made clear that the speaker is referring to a finished period. Debemos de estar conscientes que cuando omitimos la expresión de tiempo de que eso quedó en el pasado, quien me escucha debe saber o debe tener el claro que estoy hablando de algo del pasado. Por ejemplo, I saw a movie last week. Yo vi, I saw a movie, una película. Quitémosle esto. Vaya, I saw a movie. Vi una película. Podríamos comprenderlo, podríamos entender y podríamos decir, no es necesario la expresión de tiempo. Pero cuando agregamos last week, le estamos diciendo al otro cuándo fue que hice eso. Y es más claro, I saw a movie last week. No le decimos exactamente qué día ni a qué horas, pero sí le estamos dando una idea de que fue la semana pasada. Luego nos dice, the simple past is used to describe several actions that were, miren, completed in the past. Si notan, el texto tiene muchos referencias a palabras que están en pasado. Aquí es el to be, ¿verdad? Nos están diciendo, el pasado simple se usa para describir muchas acciones o una serie de acciones que fueron completadas en el pasado. Vemos esta que está acá. Vemos, I finished work. I finished work. Terminé de trabajar. I walked to the beach. Caminé a la playa. And met my friends. O sea, ahí hay tres oraciones realmente en pasado que nos separa lo que vendría siendo una coma y lo que vendría siendo en o el i. Pero estamos narrando cosas que se hicieron, se terminaron y luego otra acción que se hizo y se completó. Primero se hizo esto, después se hizo esto y al final se hizo esto. Bien. Recuerden que finish es terminar. Finished es terminado. Terminé de trabajar. Luego tendríamos walked, que vendría siendo pues el pasado para caminar. Bien. Caminé a la playa. And met, que es el pasado de meet, que lo podríamos ver aquí como el verbo reunir o encontrarse. Y me reuní con mis amigos. Bueno, hasta ahí esta parte, pero hay algo más. Ya vimos dos usos. En el siguiente vemos the simple past is used to describe a process that started and finished in the past. Esta se parece a lo que ya nos dijeron, pero aquí hay una situación. Y es que in this case, the process of the action is long and is used by specific time periods. Ok, ya decíamos, podemos agregar una expresión de tiempo para ubicar cuándo fue. Expresiones comunes yesterday, last Friday, last month, last year, last weekend, last week. Esas son expresiones, digamos, que nos ubican en el pasado. Pero hay expresiones en las cuales vamos a ubicar más cuánto es o cuánto duró esa acción, ¿verdad?, en el pasado. Ahí entra también el past simple tense. Tenemos ahí un ejemplo. I lived.
I lived in Italy for 5 years. Ok, pongan atención a la expresión de tiempo porque tiene la preposition for. Bien. Yo viví en Italia por 5 años. Esto es un time period, es un periodo de tiempo que es específico y que claro, es largo. Entonces, aquí es donde vamos a diferenciar ese uso. Hay expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, the whole year, para decir el día, el año entero. O, por ejemplo, all day o the whole day, whole, que viene siendo para decir algo entero. All day, también todo el día. Entonces, en ese sentido, podríamos decir algo como I studied o I studied English all day. Estudié inglés todo el día. Entonces, eso implica que es un periodo de tiempo considerablemente largo, ¿verdad? Y que aparte de eso, indicamos que fue durante todo ese tiempo. Bien, entonces ese sería un uso más del past simple. Y luego vamos al siguiente, ¿verdad? El siguiente nos dice, the simple past can also be used in sentences that describe past habits. Aquí es donde este tiempo verbal se parece un poco al presente simple. El presente simple, decíamos, lo vamos a utilizar para cuando tengamos lo que vendría siendo daily routines o, bueno, entre habits y daily routines puede surgir la cuestión, what is the difference between a habit and a daily routine? ¿Cuál es la diferencia entre un hábito y una rutina diaria? Bueno, que por lo general, digamos que los hábitos son cosas que nos gustan hacer, que las hacemos porque nos generan alguna satisfaction, pero las daily routines no. Hay daily routines que las hacemos casi que obligados a hacerlas, porque hay que hacerlas. Entonces, cuando vamos al past, yo podría tener habits, hábitos, o incluso daily routines que dejé de hacer. Cuando ya no las hago en el presente, en nowadays, en los días actuales, entonces se vuelven past simple, se vuelven pasado simple. Dice, these sentences have the same purpose as the expression used to. It should be clear in this kind of sentences that the action referred to is a habit. Time expression like always, often, usually, and never can be used to underline this. Ok, aquí llegamos al punto. Ahí dice time expression, pero para nosotros, always, often, usually, normally, never, seldom, rarely, todas son frequency adverbs, ¿verdad? Son frequency adverbs más que time expression. Entonces, se recordarán que cuando veíamos el presente simple, íbamos a la parte de las rutinas, ahí venían todos estos adverbios de frecuencia. Aquí vuelven a tomarse en cuenta para el pasado simple, para todas aquellas actividades que eran como rutinas o como hábitos, cosas que solíamos hacer. De hecho, la expresión used to vendría siendo eso, solía hacer algo. Y tenemos un ejemplo. Pónganle atención. I played, es el verbo play en pasado. I played, ¿ok? I played soccer when I was a young man. Vean que son dos oraciones en una sola y están unidas por una cláusula, ¿verdad? De tipo condicional que es when, que es cuando. Aparte de eso, tenemos acá un frequency adverb, que es often. Often. I often played soccer when I was a young man. Si lo traducimos, saldría como yo con frecuencia jugaba fútbol cuando yo era un hombre joven. Entonces tendríamos ahí esa oración, ¿verdad? Que nos está ubicando en una actividad que ya no hago. ¿Por qué ya no la hago? Porque estoy too old, porque estoy viejo, o ya no me gusta posiblemente, y hoy ya no la hago, o no me queda tiempo, simplemente. Entonces ahí tendríamos ese ejemplo de un habit, sí, es un habit. Podría haber sido una daily routine, sí, también una daily routine. Pero lo importante aquí es que eso ya no se hace en el presente. Bien. O sea, ya pasó, ¿verdad? Que como diría aquel
cantante, lo pasado, pasado. Y allá quedó. Entonces, ahora, este tipo de oraciones también se pueden plantear de otra manera. Y es utilizando la expresión used to, que viene del verbo use con la E, pero con la D es para indicar el pasado. El verbo use normalmente lo traducimos como usar, pero cuando decimos used to, lo vamos a traducir más como solía. Bueno, vamos a poner la expresión I used to. Vamos a traducirlo al español como yo solía. Yo solía hacer algo. I used to. Entonces, esa expresión de I often played soccer when I was a young man, podríamos replantearla. Podríamos replantearla en términos de un used to. ¿Cómo así? Bueno, sería algo así. Vamos a usar I used to. Recuerden que no es lo mismo decir use que use. Used to. I used to play. Miren, ya no lo vamos a poner en pasado porque el used to es el pasado. Entonces estamos diciendo, yo solía jugar. I used to play soccer when, lo demás va a quedar igual. When I was a young man. I used to play soccer when I was a young man. Ok, si a mí me preguntaran, yo diría, I used to play video games when I was young. Ok, pero ya no. I don't have time. Ya no tengo tiempo de eso. Entonces tenemos ahí, I used to play, I used to go, I used to stay, I used to believe, I used to think. Solía pensar tal cosa, pero ahora pienso esto. Solía creer tal cosa y ahora creo esto. Podríamos meter cualquier verbo con el used to y nos saldría algo como yo solía. Es más, lo podemos hacer con otros pronombres personales. He used to, she used to, we used to, they used to. Cuando hablamos de cosas de la familia, de las families, podríamos decir, my family used to. Mi familia solía hacer esto, pero ella no lo hace. Entonces, como costumbres, hábitos, rutinas que fueron en el pasado y que en la actualidad ya no se dan por algún motivo. Vea, al pasado no le importa por qué ya no se dan. Le importa saber que ya no se hacen para poderlo utilizar. Entonces, ahí tendríamos este ejemplo. Y nuevamente, si se usa used to, ya no se usan frequency adverbs. Los frequency adverbs es, como dice por ahí, to underline. Es como para remarcar, remarcar en cierta medida con qué frecuencia hacíamos esa actividad. Podría ser I always, pero si vamos a meterlo con un verbo del pasado, significa que yo siempre en el pasado hacía eso, pero hoy ya no. Hoy ya no. Y por lo general se suelen acompañar de la cláusula when, ¿verdad? Para decir la condición, ¿verdad? La condición que en el pasado permitía hacer eso. Bien. When. Siempre vamos a ver esas oraciones así con esa línea, ¿verdad? De primero una oración que dice lo que hacíamos, lo que solíamos hacer, la frecuencia con la que se hacía eso, luego un when y luego una oración siempre en pasado, ¿verdad? Que nos ubique en un state, en un estado prácticamente del pasado que permitía que sucediese. Ok, great. Bueno, creo que vamos a dejar hasta acá esta parte, ¿verdad? Vamos a continuar el día de mañana con la parte que viene de esas pequeñas oraciones del past simple, que es como un resumen, ¿verdad? Del uso que se debe de tener. Do you have any question? ¿Alguna pregunta de este topic? No, teacher. No? Okay, all clear? Well, very nice. Well, we are going to say bye-bye for today, but remember, tomorrow we have another class. Please take care. May God bless you. I wait you tomorrow. Bye-bye. Good night.
Have a good one. Teacher, goodbye. Okay, goodbye, everybody. Thank you so much. Bye, teacher. Goodbye. Thank you.